Tal jóvenes? Bienvenidos ya a nuestra clase número 2, como ustedes lo ven en pantalla. Hoy los temas que voy a desarrollar son dos, básicamente. Voy a hablar acerca de la célula y acerca de un solo tejido que está dentro de una planta. ¿Estamos bien? Bueno, entonces, datos importantes o datos interesantes. La célula vegetal, a diferencia de la célula animal, la célula vegetal ya puede producir su propio alimento. Otra parte interesante de la célula vegetal es que ya posee pared celular y además de ello posee también otros organelos adicionales que le permite tener eh, una mayor diferenciación o características diferentes a una célula animal. Entonces, los invito a que la conozcamos. Ok, entonces ustedes ven ahí en pantalla la estructura de una célula vegetal. Empecemos en esta parte. Tengo el retículo endoplásmico liso. Tengo el citoesqueleto filamentoso. Aquí observan ustedes una vesícula membranosa. En esta parte, este puntito es un ribosoma. Me voy a hacer más para acá para mostrárselos. Aquí tengo la envoltura nuclear, ¿sí? Aquí tengo el nucleolo, ¿sí? El nucleolo. Tengo el núcleo, si ustedes se dan cuenta, ahí está el núcleo. Aquí tengo el retículo endoplasmático rugoso. Ya no se logra leer ahí por la cintilla de mi identificación. En esta otra parte, si ustedes se dan cuenta, ya tengo los leucoplastos, que próximamente les voy a explicar qué son. También tengo el citoplasma. Tengo el aparato de Golgi. Ven la pared celular, que sería esta de color verde. Ven el perixosoma. Observan también la membrana plasmática. Observan aquí la presencia de una mitocondria. Aquí tenemos una vacuola. Siguiendo tenemos un cloroplastos o cloroplasto, perdón. Y aquí estas dos aberturas que ustedes ven ahí es el plasmodesmo. Así de sencillo, son las partes que conforman a una célula vegetal. Por lógica, algunos organelos de esta célula vegetal son adicionales, perdón dicho, o presentan diferencias con una célula vegetal. Por ejemplo, en el caso de los cloroplastos, son exclusivos de la célula vegetal y así podemos mencionar algunos otros, pero por el momento solo menciono eso. Ok. Eh, Adicionalmente a ello, si ustedes se recuerdan, cuando empecé el video les comenté que una característica de mi célula vegetal es que ya presenta pared celular, a diferencia de la célula animal. Pero adicionalmente a ello, me va a pasar aquí, ciertas células vegetales pueden o pueden tener una diferencia de una célula vegetal a otra. Por ejemplo, aquí tenemos la pared celular primaria, que sería de color verde, pared celular secundaria, que sería la que le sigue, que sería de color café, y la membrana plasmática, que sería la de color amarillo. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a donde esté la célula o de acuerdo a la función que esté realizando dentro del vegetal, así va a tener ciertas características. Por ejemplo, puede que solo tenga pared celular primaria o que ya desarrolle la pared celular secundaria. Y aquí en esta foto que ustedes ven, se observa claramente lo que este esquema, por ejemplo, este de color café un poco más claro, sería la pared primaria. La que está dentro, la de un color café más intenso, sería la pared secundaria, y pegada a la pared secundaria pues ya tendría la membrana plasmática. ¿Estamos bien? Entonces, de acuerdo a donde se ubica la célula, posiblemente va a tener solo pared primaria o va a poseer pared secundaria. Ok. Esta es la misma fotografía que vimos anteriormente, pero aquí hay algo importante. ¿Por qué es importante hablar de los plasmodesmos? Porque los plasmodesmos son conductos, escuchen bien esto, son conductos que comunican
una célula con la otra, pero del citoplasma de una célula al citoplasma de la otra. Es como que un conducto directo dentro de una célula hacia otra célula. ¿Estamos bien? Y aquí en la foto, aquí se ve bien el canal de unión. Ese canal de unión sería el plasmodesmo. Ok, entonces a nivel celular existen dos tipos de movimiento, ¿sí? Existe el movimiento apoplástico. Ojo con esto, el apoplástico se da el movimiento a través de la pared celular, ¿sí? O sea, que no ingresa a la célula, sino es a través de la pared celular. Y es, por lo tanto, es un movimiento pasivo. Y el movimiento activo es el simplástico y se realiza a través de estos dos conductos. O sea, aquí solo hay dos, pero en mi célula pueden existir muchos más. Estos, o el movimiento simplástico, se da a través de los plasmodesmos, que son uniones directas del citoplasma de una célula con el citoplasma de la otra. Entonces aquí existe un conducto que une una célula con otra célula y es el plasmodesmo. Y por eso es importante mencionarlo, porque en el desarrollo del curso les voy a hablar de movimientos activos y movimientos pasivos. Entonces, por lo tanto, ustedes tienen que saber muy bien la diferencia entre apoplástico, que es el movimiento de sustancias a través de las paredes celulares, y simplástico, que es a través del plasmodesmo. Y es de una forma directa, porque es del citoplasma de una célula al citoplasma de otra célula. Ok. Otra cosa interesante de la célula vegetal es que, de acuerdo a donde está la célula, puede tener diferentes características. Y de acuerdo a esas características las puedo clasificar, bien sea por qué actividad o a qué actividad está orientada cada célula. Tengo la célula, si ustedes se dan cuenta aquí, tengo esta que su función principal es una función metabólica alta. ¿Qué significa esto? Que me va a servir en el metabolismo de mi planta. Pero si hago las comparaciones de los organelos que posee, ustedes se darán cuenta que por eso existe una diferenciación. Entonces, de una célula típica, regularmente en los vegetales pueden existir lo que se conoce como diferenciación. ¿Por qué se llama diferenciación? Porque una célula, de acuerdo a lo que está realizando, va a tener ciertas o ciertos organelos, a diferencia de otra célula que pueda estar haciendo otra actividad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de acuerdo a eso, por ejemplo, esta de metabólica alta, si ustedes se dan cuenta y comparo con estos organelos que tengo aquí, pues sí presenta núcleo, eh, retículo endoplasmático sí presenta, pero lo interesante de aquí es que la cantidad de mitocondrias, que la mitocondria tiene una relación directa con la creación del ATP, adenosintrifosfato, que en otras palabras sería como, como el adenosintrifosfato es el que le da la energía a la célula para que haga los procesos de división o que haga los procesos de transporte. Entonces, como es una actividad metabólica alta, por lógica voy a tener más cantidad de mitocondrias porque eso provoca a que mi planta produzca más energía y por lo tanto ayude más a los procesos metabólicos. Una segunda sería la reservante. En este caso, si ustedes se dan cuenta, los organelos presentes en esa célula siguen siendo los mismos, solo que hay una diferenciación en su cantidad. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta aquí, estas estructuras son los plastidos, ¿sí? Y los plastidos son órganos que pueden almacenar carbohidratos, lípidos o alguna otra biomolécula. Entonces, por eso esta célula, de acuerdo a su contenido citoplasmático, es una reservante. Como su nombre lo indica, va a servir como un almacén o una bodega para almacenar sustancias o moléculas. ¿Estamos bien? En este caso pueden ser carbohidratos, pueden ser azúcares o pueden ser lípidos. Y cuando me refiero a lípidos, pueden ser grasas. ¿Estamos bien? Entonces ya les expliqué la actividad metabólica alta,
que tiene una relación directa con las mitocondrias, porque lo que queremos es obtener energía para hacer muchos más procesos. Esta reservante, por lo tanto, como es reservante, necesitamos más organelos de almacenamiento, que serían los plastidos. Y en esta otra parte tengo una actividad osmótica. Como su nombre lo indica, osmótica significa que va a ayudar en el transporte, bien sea de agua o de minerales. Y por lo tanto, miren, el tamaño, este no es un plastido, sino esto es una vacuola. Entonces, si se dan cuenta, la vacuola aquí presente casi es un 80% del total de mi célula. Entonces, por lo tanto, la actividad que va a tener es una actividad de tipo osmótico o relacionado con las cuestiones de agua. ¿Estamos bien? Bueno, pasemos aquí, que es la actividad fotosintética. Por lo tanto, esta célula se va a diferenciar de las demás porque va a tener mayor cantidad de cloroplastos. ¿Estamos bien? Aquí tengo los cloroplastos y si ustedes se dan cuenta en la gráfica, tengo una mayor cantidad. ¿Qué significa esto? Que esta célula, por lógica, va a estar en los órganos, ojo con esto, en los órganos que tengan actividad fotosintética. En este caso, serían las hojas. En el caso de las reservantes, podrían ser en algunos tallos o en algunas raíces o en algunos frutos. ¿Sí? Después tengo esta de transporte activo. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo transporte activo. La característica de esta, si se dan cuenta, es que va a tener una vacuola grande también. Pero a diferencia de la osmótica que yo tengo aquí, si se dan cuenta, ya carece de otros organelos. Por ejemplo, esta sí tenía núcleo, esta ya no tiene núcleo. ¿Sí? O sea que esta ya no, por lo tanto, ya no va a ser para procesos de división, sino más que todo de transporte activo. En este caso podría ser para savia bruta, y la savia bruta sería eh, el agua más minerales. Y la savia neta, ¿sí? Hay savia bruta, que sería agua más minerales, y la savia neta, que sería ya cuando ha sido el proceso de fotosíntesis y ya cuando tengo de vuelta algunas biomoléculas. ¿Estamos bien? Y aquí, en esta otra parte, ya tengo una célula muerta. ¿Qué significa esto? O es de transporte. ¿Por qué? Cuando lleguemos al tejido de xilema y floema, se van a dar cuenta que en este caso de los tejidos vasculares ya solo presentan o ya solo observamos eh, tejidos con células muertas. ¿Por qué? Porque estas células muertas, cuando se une una con otra, lo que van a formar son tuberías, donde va a subir la savia bruta o bien sea va a transportarse la savia elaborada. Entonces, ahí están las 6 clasificaciones de las células de acuerdo al contenido citoplasmático, pero más que todo, esto se debe a la diferenciación. O sea, no todas las células van a ser iguales en mi vegetal, sino va a depender del tejido que conformen o el órgano en el que estén. Otra parte importante es que a esa característica también se le llama la característica de totipotencia. Entonces, la totipotencia es esa característica de poder diferenciar una célula de otra y, ojo con esto, es muy importante. ¿Por qué? Porque debido a esas características de diferenciación, nosotros podemos hacer una propagación de plantas de forma asexual. ¿Qué quiere decir esto? A través de acodos, ¿sí? A través de, en este caso, de acodos, podrían ser acodos aéreos, acodos de tipo montículos, se puede dar una infinidad. O también podemos hacer la propagación a través de estacas, que pueden existir estacas de raíz, estacas de tallo, inclusive estacas de hojas, por mencionar algunos, ¿verdad? Hay una infinidad, pero por mencionar algunos, entonces la totipotencia y esa característica de diferenciación celular es la que permite la propagación asexual de las plantas. Ok. Y todo esto, ¿cómo se logró determinar o cómo pudieron ver que las células eran diferentes unas de otras o que tenían ese proceso de diferenciación? Fue a través de ello. Ok. ¿Por qué expreso a través de ello? Porque a través de la observación de la célula vegetal, a través de
diferentes microscopios. Aquí hay 3 sistemas de microscopía. Está el MO, que sería la microscopía óptica. Está el MET, microscopía electrónica de transmisión. Y MEP, que sería microscopía electrónica de barrido. La MO, para resumirlo, es aquella que utiliza un microscopio, pero cuyo principio es a través de la luz, o en el caso de los microscopios ópticos. Entonces, para hacer la observación es a través de un haz de luz, o sea, a través del haz de luz es como es posible la observación. Y para este caso regularmente utilizamos colorantes, por ejemplo el azul de metil o otros colorantes, por ejemplo el Lugol, que son colorantes que me ayudan a poder teñir ciertos organelos y que al momento en que yo le ponga las de luz los pueda observar. El MET ya es el uso de un haz pero de electrones, y esto tiene que ver más con la cuestión de densidad de los organelos. Si ustedes se dan cuenta, en esta parte ya tengo ciertas coloraciones porque, como les digo, necesito teñirlos para observarlos. Aquí, si ustedes se dan cuenta, ya tengo una imagen no a color, pero sí ya tengo una mayor calidad de detalle. ¿Por qué? Porque a través de los electrones, a través de esos haces de electrones, ya puedo tener una observación más cercana o el término correcto sería más ampliada. ¿Estamos bien? En el caso de MET, que sería microscopía electrónica de transmisión, y en el caso del MEP, si ustedes se dan cuenta, es totalmente diferente a este. Aún este también funciona a través de haces de electrones, pero en este caso ya podemos tener una observación ya en 3D. Si ustedes se dan cuenta, ya podemos ver detalles en 3D, mientras que aquí no. Aquí, para hacer un montaje de esto, necesitamos que el corte sea extremadamente fino, mientras que en este caso no tenemos que necesitar muchos procesos, sino es más sencillo de hacer un montaje, a diferencia de este. En este sí tenemos que hacer un corte muy fino para que se logre observar los organelos o lo que nosotros queremos ver en el microscopio. Ok, pero para hacer las observaciones, ¿sí?, podemos realizar diversos tipos de corte. Y aquí tenemos los diversos tipos de corte. Existe el corte transversal, que como ustedes ven ahí, tengo el tronco, y si hago el corte en esta manera, sería un transversal, ¿sí? También tengo otros cortes que podrían ser de tipo tangencial, que ustedes se dan cuenta ahí cómo se hace el de tipo tangencial. También tengo cortes longitudinales. Por ejemplo, si este es mi tallo, entonces el corte tendría que ser de esta manera, longitudinal o transversal, y tangencial solo sería como que una parte de ello. ¿Para qué me sirven estos tipos de cortes?, se preguntarán. Para lo siguiente: cuando se hicieron estos tipos de corte, la visión principal fue observar las células, pero esto nos llevó a otra conclusión, que es la siguiente. Entonces, de acuerdo a los cortes, se dieron cuenta que no todas las células vegetales tenían la misma forma. Entonces, tenemos células vegetales que tienen formas cúbicas, tenemos células vegetales que tienen formas esféricas, tenemos células vegetales que tienen formas poliédricas, tenemos células vegetales en este caso, estas que están aquí es de forma prismática, la que tengo aquí es cilíndrica, y la que tengo aquí es prismática o cilíndrica con bordes angulosos. Entonces, esta es prismática o cilíndrica, pero con bordes, como ustedes ven aquí, los bordes son angulosos porque presentan ángulos. Esta es cilíndrica o esta es una prismática. ¿Estamos bien? Bueno, entonces, de acuerdo a esos cortes, ellos se dieron cuenta que no todas las células tenían la misma forma. Entonces, esta sería la primera clasificación de las células de acuerdo a la forma en que se presentan. Ok, otra parte interesante en cuanto a las mediciones. Las células pueden tener diversas medidas, pueden ir desde las 10 micras hasta las 100 micras.
como un comentario adicional a esta diapositiva. Ok, pero entonces ya pasamos de mi célula, ¿sí? Entonces cuando nosotros ponemos una semilla a que germine, empezamos a ver este tipo de crecimientos. Ok, entonces la semilla, por lógica, va a tener ciertos tejidos. ¿Estamos bien? Entonces, partiendo de ello, acompañen a ver cómo se clasifican los tejidos. ¿Estamos bien? Ok, entonces vamos a hablar en este momento de los tejidos vegetales. No de todos en este video, pero en el siguiente vamos a seguir ampliando este tema. Ok, aquí tenemos una división de los tejidos vegetales. Tenemos en el tejido vegetal tenemos dos grandes grupos que podemos hablar de tejidos embrionarios y de tejidos adultos o definitivos. ¿Estamos bien? En los tejidos embrionarios tenemos el sistema meristemático y ahí lo que vamos a ver son tejidos o meristemos. ¿Sí? Tejidos meristemos. Ok. ¿Por qué se llaman sistemas? Ojo con esto. Las células forman tejidos, los tejidos a su vez forman sistemas y los sistemas van a formar a órganos. Eso en una orden jerárquica de organización. Entonces de células pasamos a tejidos y de tejidos pasamos a sistemas y los sistemas van a dar origen a los órganos. Así de sencillo. Entonces, por lo tanto, tenemos el sistema meristemático que está formado por el tejido meristemos. Tenemos los adultos, que está el sistema fundamental o parenquimático, que va a estar formado por tejido parénquima. Tenemos el sistema protectorodérmico, que en este caso va a estar conformado por dos tejidos, que va a ser el tejido de epidermis y el tejido de peridermis, que en su momento ya les voy a ir explicando. Después vamos a tener los sistemas de sostén o mecánicos, que van a estar constituidos de dos. Va a estar el tejido colénquima y el tejido esclerénquima. Después vamos a hablar del sistema de conductor o vascular, que está conformado igual por dos tejidos, que vamos a hablar del tejido de xilema y el tejido de floema. Y ahí no se logra distinguir, pero como un adicional vamos a hablar también de los tejidos secretores, que ustedes en la diapositiva que yo les compartí, ahí también están. Disculpen ustedes, debido a la cintilla, a veces no se logra ver la totalidad de la diapositiva. Ok, esta gráfica no es de mi uso o no me pertenece a mí, pero me pareció muy interesante el compartirlo con ustedes. Entonces aquí tenemos la planta con flor y aquí tenemos el ciclo de vida de una planta de forma normal. Entonces el ciclo de vida de una planta empieza con germinación, después tenemos la fase adulta, tenemos la fase de maduración, la fase de senescencia y posteriormente la muerte. Ok, pero ¿cómo está estructurada la planta? Entonces empezamos de los meristemos, o sea, los embrionarios, y aquí se subdivide en dos. Ojo con esto. En los meristemos vamos a tener de dos tipos. Vamos a tener de crecimiento primario y de crecimiento secundario. Después vamos a tener tejidos, ¿cierto? Pero vamos a tener simples y vamos a tener compuestos. Dentro de los simples vamos a hablar del colénquima, vamos a hablar del esclerénquima y del parénquima. Entre los compuestos vamos a hablar del floema, del xilema y también dentro de los compuestos vamos a hablar de epidermis y de la peridermis. Ojo con esto. Entonces vamos a tener tejidos simples y tejidos compuestos. En los tejidos simples, estos van a dar origen al sistema fundamental. Por eso les decía, las células forman tejidos, los tejidos van a formar sistemas. Y los sistemas, después, ¿qué van a formar? Órganos. Entonces, estos van a dar sistema fundamental. El floema y el xilema van a dar origen al sistema vascular. Estos van a dar origen al sistema dérmico y uniendo el sistema fundamental, el sistema vascular y el sistema dérmico, vamos a tener a los órganos. Y dentro de los órganos vamos a hablar de raíces, de tallos, de hojas, de flores, de frutos y de semillas. Y cuando hablamos de la nutrición, hablamos de agua, sales minerales, dióxido de carbono y luz solar, que tienen una relación directa con la nutrición de mi planta.
Aquí ya tengo, no lo ven de forma completa, pero aquí ya tengo el proceso de absorción que se va a dar a través del órgano de la raíz. Después tengo el transporte, que en este caso ya sería a través de los tallos, y el proceso fotosintético, que sería a través del órgano de las hojas. Sigamos. Entonces empecemos a descubrir el primer sistema, que sería el sistema meristemático, y por lo tanto aquí me toca hablarles del tejido meristemas o de los meristemas como tales. Entonces, ¿qué función tienen? Son los primeros tejidos que van a desarrollarse en la planta. Ahí está la vasta información. ¿Qué más podemos tener? Podemos tener meristemas apicales y podemos tener meristemas laterales. Los meristemas apicales, ahorita los vamos a conocer a profundidad, y los meristemas laterales van a ser de dos tipos. Uno va a ser meristemas de cambium vascular y el otro va a ser un meristema de cambium suberoso o suber. Estamos bien, pero ahorita los vamos a ir descubriendo. Entonces, los meristemos apicales o primarios van a ser, en este caso, tenemos dos tipos de meristemas primarios o apicales. Tenemos el caulinar y tenemos el radical. El caulinar daría origen a la parte aérea y el radical daría origen a la parte subterránea, así de sencillo. Entonces, meristemas primarios, ápice caulinar o ápice radicular. ¿Estamos bien? Bueno, entonces, aquí ya tengo una representación un poquito más amplia. Entonces, el meristema apical, como su nombre lo indica, va a estar en el ápice, ¿sí? Y va a darle el crecimiento en longitud. El meristema radical, como su nombre lo indica, va a dar el crecimiento a las o a mis raíces. ¿Estamos bien? Pero estos tienen diversas partes o está conformada por diversas partes. Por ejemplo, tenemos el primordio foliar, tenemos el meristema apical o caulinar, primordio axilar, meristema fundamental. El meristema fundamental va a dar origen al tejido fundamental. Procambium, que va a dar origen al cambium, y la protodermis, que va a dar origen a la peridermis. Por lo tanto, también aquí abajo vamos a tener protodermis, procambium, meristema fundamental, que va a dar origen al tejido fundamental. Después vamos a tener el meristema apical radical, y posteriormente vamos a tener la cofia, que aquí ya no se logra distinguir, pero en la diapositiva que les compartí sí. Y la cofia también es conocida como caliptra. ¿Estamos bien? Bueno, sigamos. Me pareció interesante proyectarles esta imagen. ¿Por qué? Porque en los meristemos es una zona que regularmente siempre va a estar en una continua división celular. ¿Por qué? Porque esa zona me va a servir para obtener un alargamiento de los órganos de mi planta. O sea, eso va a ser lo que va a posibilitar el crecimiento tanto en altura y tanto en la parte de abajo, ¿verdad? De mi raíz. Eso es lo que va a posibilitar que la raíz se extienda y que el tallo también se extienda. Entonces, ojo con esto, en los meristemas regularmente va a ser una zona de alta división celular y por lo tanto, por eso tomé en consideración esta foto donde se vuelven a ver las distintas fases de la división celular. Les vuelvo a recordar, los meristemas son zonas altamente de división celular, principalmente en los ápices, bien sea caulinar o en el ápice radicular. Ok, pero aparte de los meristemas primarios, o sea, son los que me dan el crecimiento en longitud, también están los meristemos laterales o secundarios. Entonces, los primeros me van a dar crecimiento en forma de longitud y los otros me van a dar crecimiento en anchura. Estamos bien, unos en longitud y los otros en anchura, que serían los meristemos laterales o secundarios. Y existen dos. Veamos el primero. El primero es el meristema
o cambium vascular. Es el crecimiento secundario, el que me va a dar origen al grosor, en este caso de mi raíz o de mi tallo. Por eso se llama cambium vascular. ¿Y por qué se llama cambium vascular? Porque de este meristema se van a originar mis tejidos de conducción, xilema o floema. Después tengo el segundo tejido, o el segundo meristema, o el segundo crecimiento secundario, que también me va a dar origen al crecimiento en anchura, que es el cambium suberoso o felógeno. En este caso, ojo con esto, este me va a dar origen a la peridermis. En otras palabras, me da origen a la corteza. ¿Estamos bien? Hay diferencia. El primario me da origen a crecimiento en longitud y el secundario me da origen a crecimiento en anchura. Entonces tenemos el cambium vascular y tenemos el cambium suberoso o felógeno. Y este cambium va a dar origen a la peridermis. En otras palabras, me va a dar origen a la corteza. Bueno, ahí tengo otra fotografía también. Entonces, solo para explicar, aquí ya tengo el cambium suberoso o felógeno, que ya da origen al suber, a esta parte de suber que es, este suber es más conocido como la corteza. ¿Estamos bien? En esta parte de aquí abajo, en esta parte que ustedes ven aquí abajo, estaríamos hablando del cambium vascular, que por lo tanto daría origen al tejido xilema y floema. ¿Ok? Entonces, hasta ahí terminamos con esta parte. Ahí hay unas preguntas que en su momento les hice. Entonces, tengan una excelente tarde, día o noche y hasta la próxima.